Adaptada para ser usada bajo el mar, la siguiente generación de torpedos sería guiada electrónicamente en tiempo real por un largo cable pegado del torpedo al submarino. Ahora los submarinos podrían atacar cualquier blanco móvil sobre o bajo el mar. El cable, que podía medir varias decenas de kilómetros, corre desde la electrónica en el torpedo hasta el sistema de control de fuego del submarino para poder decirle a uno lo que está haciendo. Así se le indica al torpedo que vaya a la izquierda, a la derecha, que busque aquí, y el torpedo puede volver y decir, encontré algo. ¿Es el blanco? Uno tiene la capacidad de decir sí o no. Los torpedos más avanzados de hoy tienen una opción inalámbrica. Los torpedos Mark 48 ATCAP pueden ser disparados sin un cable y alojarse en el blanco por sí mismos. Desde fines de la Segunda Guerra Mundial, solo un puñado de torpedos han sido disparados con ira al enemigo. El más reciente fue el HMS Conqueror, cuando atacó al crucero argentino General Belgrano durante la Guerra de Malvinas en 1982. John T. Powys era el oficial de navegación a bordo del Conqueror el día del ataque. El Belgrano era el ex buque Phoenix de Estados Unidos, que había sobrevivido al ataque japonés a Pearl Harbor en 1941. Y era, como podrán imaginar, grande y estaba armado con una gran subdivisión de lucha acuática. Y entonces surgió una breve discusión sobre qué dispararíamos contra semejante buque. El Conqueror estaba equipado con los probados Mark 8 de 360 kilos y los torpedos más livianos guiados por cable. Dado el tamaño y la fuerza del blanco, solo había una opción viable. El Mark 8 tiene una ojiva de 360 kilos y al disparar contra un buque viejo pero blindado, con una gran subdivisión de lucha de agua, hay que hacerle mucho daño. Este era el torpedo obvio para disparar, que es apropiado porque era un barco de la Segunda Guerra atacado por torpedos de esa guerra desde un submarino de la Guerra Fría. Habiéndolo seguido en secreto toda la noche y con permiso para disparar, llegamos a lo que era una posición de disparo ideal, a un alcance tal vez de 1300 metros, y disparamos 3 de esos torpedos y 2 dieron en el blanco. Durante los primeros 45 años del siglo XX, los torpedos probaron su valía una y otra vez. Pero con el amanecer de la Guerra Fría, serían opacados por una nueva generación de armas con inimaginable poder destructor. Esa arma es tan poderosa que les hace pensar 2 veces antes de tomar algún tipo de acción agresiva. En la Segunda Guerra Mundial, el submarino clase Gato no tenía torpedos como importante arma potente, sino también tenía armas de cubierta que debilitaron significativamente a la flota japonesa, en especial luego en la guerra. Pensarías, lo que quieres hacer es golpear la sección del puente, o querrás golpear el medio del barco, el puente de mando, para destruir la sala de máquinas. En realidad no. Si hay otros cañones ahí, lo primero que los muchachos quieren hacer en ese submarino es destruir los otros cañones. Era una especie de fuego antibatería, un disparo contra otro. La explosión cubriría una amplia área de la cubierta de una sola vez y podrías eliminar a la tripulación de armas de cubierta del lado opuesto. Luego volverían a apuntar el gran cañón de cubierta al costado del barco para intentar lo que llamamos una perforación. Luego de 1945, el mundo se zambulló en la Guerra Fría. Durante estos años de tensión glacial, los submarinos sufrieron una evolución radical. Ahora están en la primera línea del Armagedón nuclear. La Guerra Fría es una confrontación de 45 años entre Oriente y Occidente, y los submarinos son el único modo en que ese enfrentamiento puede jugarse en el mar. Los submarinos de ambos lados juegan un juego de gato y ratón de larga duración, rastreando y siguiendo los barcos del otro, en un juego que es la preparación de una guerra que esperan evitar. Con el advenimiento de la fusión nuclear, los torpedos serán sobrecogidos por armas más grandes y más poderosas, los misiles balísticos nucleares.
Dado su tamaño y la necesidad de lanzarlos verticalmente al aire, una nueva generación de submarinos deberá ser diseñada y fabricada para transportarlos. La ascendencia de estos submarinos portamisiles data de la Segunda Guerra Mundial. Con la guerra yendo mal para Alemania, Hitler ordenó el desarrollo de armas de venganza para revertir los destinos de Alemania. Diseñado por el genio ingeniero Wernher von Braun, una de estas armas fue el cohete de largo alcance B-2. Con esta nueva tecnología, los nazis planearon un osado ataque. Uno de los problemas para los alemanes era que no podían amenazar a los americanos. Y entonces la idea era que si tenían esta maravillosa arma, el B-2, poniéndolo dentro de un cuerpo remolcado detrás de un submarino, podrían escabullirlo por el Atlántico. Y tal vez, no con una precisión de navegación exacta, ciertamente lograrían atacar una ciudad americana. La guerra terminó antes de que los nazis pudieran poner en acción su plan. Wernher von Braun se unió a la NASA y desarrolló cohetes más grandes que posteriormente llevarían hombres a la Luna. Después de la Segunda Guerra Mundial, las relaciones entre Estados Unidos y la Unión Soviética se enfriaron velozmente. Los dos ex aliados compitieron en una carrera armamentista tratando de obtener el control. Los americanos tomaron primero la delantera. Mediante ingeniería invertida capturada de la tecnología alemana en cohetes, Estados Unidos desarrolló el primer sistema práctico de cohetes basado en submarinos. Disparado desde la cubierta de un submarino, el misil Regulus tenía largo alcance y portaba impacto nuclear. El desarrollo del misil Regulus fue originalmente imaginado como uno de punta nuclear. Era un misil crucero que podía ser lanzado desde submarinos. Lo que pasaría es que el submarino debería salir a la superficie y estos dos compartimientos que eran a prueba de agua sacarían el misil, harían el ensamble final y lanzarían el misil. El misil Regulus era básicamente lo que el misil crucero es hoy. Era un misil guiado. Lo disparábamos, pero o nosotros lo guiábamos al blanco electrónicamente, o si disparábamos un misil Regulus a un blanco de muy largo alcance, podría haber otro submarino que tuviera la capacidad de recoger ese misil y luego guiarlo. El submarino tendría que emerger y alistar el misil Regulus en la cubierta. Todo esto llevaba tiempo y convertía al submarino en un blanco fácil. Y cuando salíamos teníamos 7 minutos para disparar y sumergirnos. Pero en esos 7 minutos éramos vulnerables al ataque. La línea que une los cohetes nazis con el Regulus aún sigue con nosotros. Los misiles Tomahawk, disparados desde los submarinos, son ahora parte importante del arsenal militar de Estados Unidos. Puedo ir frente a la costa de alguien y en un momento lanzar una serie de misiles cruceros Tomahawk, eliminando los centros claves de comunicación, los nodos de comando y control. Todas esas cosas para liberar el camino para que el resto de nuestra marina pueda entrar y hacer lo que deba hacer. Los soviéticos no tardaron en responderle al Regulus. Pusieron en el mar submarinos que disparaban misiles balísticos desde el interior de sus cascos. Debían salir a la superficie para disparar, pero teóricamente los soviéticos podían estacionar sus submarinos junto a ciudades americanas y atacar sin advertencia. El misil no podía ser disparado bajo el agua. Debía subirlo a la superficie y dispararlo desde la cima de la aleta, pero sin embargo lo hicieron. Los nuevos submarinos soviéticos que disparaban misiles balísticos eran una amenaza seria y a fines de la década de 1950, la Guerra Fría parecía lista para congelarse totalmente. Los Estados Unidos debían responder a la amenaza. Necesitaban hallar un modo de disuadir a los soviéticos de lanzar su primer ataque devastador. ¿Su solución? Poner misiles nucleares en el mar sobre una plataforma potenciada nuclearmente que pudiera dispararlos mientras estaba sumergida. Indetectables y por lo tanto indestructibles, con estos monstruos frente a su costa, los soviéticos sabían que un ataque vengador estaba garantizado. Ahora una guerra caliente produciría una destrucción mutua asegurada. El hecho de que esa arma sea tan poderosa es un freno importante. Es como si reprimiera a tu enemigo, lo hace pensar 2 veces antes de tomar cualquier tipo de acción agresiva. Una nueva y más grande familia de submarinos debía construirse para albergar los misiles nucleares.
los diseñadores de la Marina de Estados Unidos asumieron la responsabilidad y comenzaron a trabajar en el primer submarino que transportara el misil nuclear Polaris, el George Washington. Diseñado y construido en solo 3 años, la combinación del George Washington Polaris fue un milagro de ingeniería. Es notable que este sistema de armas fuera concebido, diseñado, construido, probado y puesto en servicio en un tiempo extraordinariamente corto. El adelanto fue como el George Washington disparaba sus misiles sumergidos. Usando gas presurizado, el misil era eyectado verticalmente desde su tubo de disparo a la superficie. Luego, el sistema de propulsión a combustible disparaba usando la superficie del agua como plataforma de lanzamiento. El George Washington disparó el primer misil nuclear Polaris desde abajo de la superficie del océano en 1960. 2 años más tarde, probó su valía en la crisis cubana de misiles. Submarinos clase George Washington fueron desplegados en el Caribe. Su presencia ayudó a persuadir a los soviéticos de dar marcha atrás. El propósito del submarino era el mismo que su propósito ahora, disuadir el ataque. Es la última demostración de la voluntad política del país a ser defendido. Algunos dicen que los submarinos portamisiles nucleares son los submarinos más exitosos de la historia. Cumplieron sus instrucciones al pie de la letra. La guerra nuclear nunca estalló entre las superpotencias. Los expertos lo atribuyen al efecto disuasivo del submarino nuclear. Si podemos ganar una guerra no teniendo que disparar, hicimos nuestro trabajo. Y para los barcos de misiles balísticos eso es exitoso. Ir al mar y volver con todos nuestros misiles aún a bordo. La tecnología nuclear produce un gran impacto, pero utilizar potencia nuclear para propulsar al submarino también mejoraría sus capacidades más allá de todo lo logrado antes. Ejercicio de flota tras ejercicio de flota. El Nautilus dominó esos ejercicios y realmente probó la ventaja táctica que proporcionaban. No importa cuán mortal sea el submarino, solo puede ser efectivo si puede alcanzar su blanco rápida y silenciosamente. Los primeros submarinos debían ser potenciados por hombres adentro. Los primeros sumergibles son propulsados solo por fuerza y músculo humano, y esto crea severos problemas y es un trabajo muy exigente. El aire se torna cada vez más viciado y son buques que se mueven lentamente. Una nueva forma de propulsión era necesaria para poder mantener al submarino rápido en la superficie, pero también tener el sostén para hacerlo efectivo debajo del agua. Pasarían 100 años antes de que alguien uniera los mayores inventos del siglo XIX con el submarino. Su nombre fue John Philip Holland. John Holland nació en un periodo de gran cambio técnico. Él estaba rodeado por gente que había producido los elementos claves del submarino. La batería era conocida ya hacía un tiempo. El motor eléctrico había sido inventado unos 40 años atrás por Michael Faraday. Y la idea de un torpedo, un arma utilizable, había sido inventada por Whitehead. Lo último que debía ser inventado era el motor de combustión interna. Y entonces, gracias a John Holland, tenemos al primer submarino práctico en una guerra. El descubrimiento de John Holland combinaba todos estos inventos en un diseño práctico y confiable. Su submarino usaba el motor de combustión interna para la potencia en la superficie y luego cambiaba a potencia a batería para avanzar furtivamente debajo de las olas y atacar sin ser detectado. El submarino que creó John Holland en realidad es el primer submarino moderno. Es notablemente pisiforme en apariencia, tiene un casco hidrodinámico, es aerodinámico, pero está equipado con un cañón con dinamita que le da un arma que puede disparar desde la distancia, algo muy útil por cierto para un buque de guerra. La brillantez del diseño de Holland fue reconocida y patentada en la Marina de Estados Unidos en 1900 como el USS Holland. Se convirtió en la copia heliográfica de todos los subsiguientes submarinos eléctricos con motor de combustión. Pero un submarino con motor de combustión tiene un talón de Aquiles que compromete su gran fuerza: la subrepción. La contingencia clave de un submarino eléctrico diésel es que las baterías solamente son útiles, digamos, por un día. Después de eso pierden su carga y ya no pueden propulsarlo. Eso obliga al submarino a subir a la superficie.
renunciando a su ventaja de ocultamiento, y sube para poder cargar sus baterías para seguir navegando sumergido. Se necesitarían otros 50 años antes de que el problema fuera solucionado y se hiciera la conexión con la siguiente parte del árbol familiar del submarino. La solución fue desarrollada por los científicos nazis en la Segunda Guerra Mundial usando tecnología que saqueaba